mi pieza ya es bodega ya. Y descubrí que había una cama. Muy bien. Y ahí vamos ya en los 39. Sí, Hoy día está helado, ¿ah? muy, muy helado. Helado. Muy helado. Buenas tardes. Buenas tardes, Ingrid. Hola. Vamos a ir animando. Vamos a ir animando en el grupo. Estoy recién llegando. Muy Se bien. salió. Sí. Me salí. No sé qué pasó. ¿Dónde estoy acá? Sigue ahí, señora Ingrid. No se ha salido. Ah, sí. Lo que pasa es que se me fue apreté algo que no debía haber apretado. Sin imagen es mejor. Bien, nos queda un minuto para empezar. Súper. Vamos a iniciar puntualmente por los tiempos, por quienes han llegado también siempre a la hora. Hay una tradición que dejó el padre Cristian, estimado profesor Eduardo, que él entraba siempre unos minutitos más como para escuchar, retroalimentar o conversar alguna duda que fueran teniendo los estudiantes durante el curso. Entonces, a lo mejor quizás preguntarle a usted si va a entrar algunos minutitos antes para ir produciendo este espacio de diálogo con el profesor, que es un diálogo más casual, digamos, de los temas que van saliendo, alguna duda que va teniendo algún estudiante y que también nos permite a todos retroalimentarnos, ¿no? Claro. Sí. Bien, en honor al tiempo, vamos a dar formalmente inicio a la segunda etapa de nuestro curso bíblico, que va a estar terminando por allá por el día 27 de agosto, para ya ir teniéndolo en nuestra carpeta. Pronto se va a mandar un correo formal a cada uno de ustedes con algunas fechas que están, donde están los retiros, pero una fecha muy importante que es el 6 de septiembre, para que lo anoten, el 6 de septiembre, que va a ser nuestra ceremonia, nuestro encuentro, que vamos a tener que bajar desde nuestros campos, de los cerros, de la montaña, de los valles, para juntarnos todos como esta linda iglesia arquidiocesana que peregrina aquí en La Serena, ¿no es cierto?, en nuestra región, con sus 4 vicarías, para nuestra ceremonia de titulación, porque como es un curso certificado, esto va a haber una misa, una pequeña mañana de retiro muy cortita y una linda ceremonia donde vamos a entregar sus diplomas y certificados, que son 2 cosas al mismo tiempo. Bueno, profesor, usted tenía, al parecer, ¿no es cierto?, en su diapositiva yo vi una oración, a lo mejor quizás iniciar con esa oración. Bueno, les presento al profesor Eduardo, él se va a presentar ya personalmente, pero antes de presentarnos, ¿les parece que hagamos la oración, profesor? Muy bien. Igual le doy las gracias por esta oportunidad, porque al final, como decíamos, lo que me logré también reunir con ustedes, que uno nunca termina de crecer, de aprender, y somos siempre de una formación permanente, como nos decían en la formación, ¿no? Y esta oración, cuando me tocó también compartir contenidos muy similares a los que vamos a ver en este periodo, lo dice aquí la Vicaría del Limarí, yo agregué esta oración que es muy breve, que es de Santo Tomás de Aquino, aparte que yo tengo ciertas, ¿cómo se puede decir?, amistad con Santo Tomás, porque Santo Tomás era muy inteligente, pero no tan solo una inteligencia de la intelectualidad como la tenía, sino que también tenía esa inteligencia del espíritu, ¿no? Esa apertura del espíritu para poder estudiar, escudriñar, investigar, y le debemos nosotros como Iglesia Católica, le debemos mucho a Santo Tomás de Aquino. Después seguramente dentro de esta clase o de algunas que vamos teniendo, voy mencionando elementos importantes que a la teología católica ha sido fundamental el
pilar que hemos tenido con Santo Tomás de Aquino. Así que yo quiero hacer esa oración que es muy breve, pero que en el fondo es muy, muy sencilla, a la vez es iluminadora, porque nos ayuda a poder abrirnos al entendimiento, abrirnos el entendimiento para poder aprender siempre con humildad, ¿ya? Desde ahí, desde la sencillez. Así que le invito a que comencemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que tenga los micrófonos abiertos, yo no sé, pero yo la voy a comenzar a leer. Ustedes lo pueden hacer desde cada uno de su espacio para que no se nos colapsen ahí en los audios. Y también es oración. Dice: concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar y la facilidad para aprender. Se dan cuenta de una oración muy sencilla que también nos va a presidir en el día de hoy en esta primera clase, en esta segunda parte ya de este diplomado, que usted es muy participativo y eso es bonito. Y que podamos hacer vida esta oración de Santo Tomás. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar y la facilidad para aprender. Y sin duda que después la acción la hacemos nosotros también con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a ir haciendo a la medida que se nos presenten servicios a nuestras propias comunidades, o un servicio pastoral, o un servicio del ministerio, del diaconado, etcétera, etcétera, como un profesor también, sin duda. Después ya eso es llevar a la acción lo que hemos aprendido, lo que hemos asimilado y lo que tan generosamente también se nos ha ido entregando. Muy bien. Avancemos a la primera diapo. Aquí como hay un objetivo de esta segunda parte de este diplomado, que yo le coloqué el siguiente objetivo, para que vayamos viendo que, recordemos que siempre un objetivo nos va a iluminar, nos va a mostrar la dirección hacia dónde vamos con esta parte de este diplomado, y siempre el objetivo nos va a indicar más o menos los parámetros que nos vamos a mover. Por eso es importante que siempre tengamos el objetivo bien claro. Y como dice ahí el objetivo, reconocer la riqueza de la Sagrada Escritura y la importancia del Nuevo Testamento. Recordemos que ustedes con el Padre Cristian ya vieron bastante la introducción a la Sagrada Escritura. Él entregó contenidos muy fundamentales, muy importantes, muy sólidos con la expertise que él maneja. Y lo que vamos a centrarlo hoy es netamente lo que es el Nuevo Testamento. Eso después lo vamos a ir desglosando el objetivo. Y de manera específica, en los evangelios sinópticos, que ustedes ya saben, yo le hice unas preguntitas cuando estuvimos juntos y respondieron muy bien, y eso habla súper bien de ustedes también, que están en formación y que tienen deseo de seguir aprendiendo. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que nos vamos a mover en esta parte que me corresponde a mí acompañarnos? En los evangelios sinópticos y en los hechos de los apóstoles. ¿Ya? Entonces, reconocer la riqueza de la Sagrada Escritura y la importancia del Nuevo Testamento de manera específica en los evangelios sinópticos y los hechos de los apóstoles. Para que no se lo olvide, ¿ya? Ese es el objetivo, ahí nos vamos a mover, ahí nos vamos a explayar, ahí vamos a compartir, vamos a aprender, profundizar. Yo dialogo con ustedes, ustedes hacen preguntas como corresponden. Recordemos que tenemos una hora, lo que tengo claro yo, y lo vamos a ir ahí compartiendo. ¿Ya? ¿Podemos avanzar? Miren, yo antes de esta parte, yo me mandé, parece que a Jorge, no sé si se le hizo llegar a Claudio, unos links con unos videos. No sé si Claudio los tendrá listos. ¿Alguien sabe por ahí? Jorge. Sí, ya los tiene el profesor Claudio. Los va a poner ahora. Es un link que yo se lo muestro mucho a los niños en el colegio, y yo siento que es súper práctico y eso nos va a sintonizar súper bien con lo que vamos a hacer. Lo primero es el link de lo que es la Biblia, que es muy breve y los niños le encantan, y usted igual, como somos todos como niños, igual les va a gustar. Así que si lo podemos ver, el primer link. Que a los que son catequistas se los recomiendo porque se llama Catholic Kid, se llama ese portal, y que tiene muchos videos de enseñanza doctrinal, del Nuevo Testamento, de sacramento, de iglesia, de eclesiología, y son animados, y a los niños les gusta mucho
esos videos, porque aparte que tienen después al final como un bonus track y van aprendiendo más. Eso es bien. La atención y ahí vamos a participar. Hey, antes de seguir, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Eso nos ayudaría muchísimo. Ahora sí, sigamos con el video. El tema del día de hoy fue escogido por los miembros del Catholic Kids Premium. ¿Qué esperas para unirte? ¿Qué es la Biblia? Lo primero que tenemos que saber es que la palabra Biblia significa conjunto de libros o biblioteca. Y si te das cuenta, realmente la Biblia es una recopilación de varios libritos, cada uno de ellos escrito por alguien elegido por Dios. Eso quiere decir que no son libros cualesquiera, sino que son libros sagrados. Entonces, ¿Dios no las escribió? No, lo que hizo Dios fue inspirar a ciertos hombres para que ellos con sus manitos escribieran sobre él y sus enseñanzas. Otra cosita, nuestra Biblia católica tiene 73 libros y se divide en dos partes, el Antiguo Testamento con 46 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. ¿Y de qué nos habla cada uno de estos testamentos? Sencillo, en el Antiguo Testamento se nos prepara para la llegada de Jesús, nos hablan de la creación del universo, del primer pecado y de cómo llegaría al mundo un Salvador, el Hijo de Dios. En cambio, el Nuevo Testamento nos habla ya de la llegada de ese Salvador, de Jesús y su madre la Virgen María, de sus apóstoles, de todas las enseñanzas que nos dejaron, de la conversión de la gente y del inicio de la iglesia. ¿Y si soy niño, me debo leer toda la Biblia? Bueno, sería hermoso que pudieras leerla toda, pero lo más importante y lo que te recomendamos es que empieces a leer los evangelios, los cuales los encuentras en el Nuevo Testamento. Así es, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya que nos hablan específicamente de la vida de Jesús y de sus parábolas. Estamos seguros que te encantarán. Y bien, ahora vamos con la trivia de Catholic Kids. Pregunta número 1. Eso para jugar, veamos a ver. Biblia? A. Conjunto de libros. B. Libros de Dios. O C. Escrito por Dios. ¿Cuál será? ¿A, B o C? A. Vamos a ver. Correcto, la respuesta es la A. Biblia significa conjunto de libros. Pregunta número 2. Atención. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? A. 70 libros. Sí. C. 73. ¿Cuál C. será? ¿A, B o C? C. C. 66 C. libros. Vamos a ver. C. 73 libros. C. Así es, la respuesta es la C. Muy La bien. Biblia tiene 73 libros. Y pregunta número 3. ¿De qué nos Atención. habla el Nuevo Testamento? A. De la llegada de Jesús a la tierra. B. De la creación. O C. Del arca de Noé. Vamos a ver, alumnos. Exactamente, la respuesta es la A. El Nuevo Testamento Sí. nos habla de la llegada de Jesús a la tierra. Bueno, ahora vamos con la pregunta. Una pregunta bonus. ¿Qué libro es el Después que la más responde te el que gusta quiere de la libremente. Biblia ¿Y por qué? Déjalo en los comentarios. Hey, y no te olvides que hemos abierto No el sé Club qué más Catholic Kids qué. Premium. En la descripción No del te video gusta. está el link para ¿Qué libro el que más videos les y gusta transmisiones de exclusivas, la Catholic Biblia? Kids Ahí podemos completo, parar el video emojis y especiales, después PDF de los temas para poder y dialogar muchas un poquito. Ok. Entonces la pregunta que nos hace, que es la pregunta bonus, que yo le decía que a los niños, como yo soy profesor de religión, a los niños yo les hago estos videos y fascinados. Y como somos todos como niños, y la palabra de Dios nos recomienda ser siempre como niños, y la pregunta que nos dice, ¿qué libro es el que más te gusta de la Biblia y por qué? Solamente dos pueden hablar, ¿ya? Porque por el consideración al tiempo, el que quiera hablar puede decir, este libro me gusta de la Biblia y el por qué. Eso es. ¿Puedo hablar? Ya, Ingrid, vamos. ¿Cuál libro te gusta y por qué? Mira, a mí principalmente me Hey, y no encanta te olvides que hemos Lucas, en lo personal, Ya, porque yo me fui de casa y después volví. Entonces mi papá me fue a buscar y ya. estuve un lindo, hermoso 8 meses con él. Después él partió al cielo. Así que para mí Lucas me dice mucho, el encuentro con el Padre. Ahorita porque el Evangelio de Lucas se le conoce como el Evangelio de la Misericordia. De la misericordia, Y exactamente. ahí está la parábola del hijo pródigo. Exactamente, a mí me encanta Lucas, me identifico mucho con él. Muy bien, Ingrid, vamos uno más. ¿Quién se anima?
Están todos mudos. ¿Puedo hablar yo? ¿Quién es? Valeria. Vamos, Valeria. A mí me gusta mucho el Apocalipsis, ¿Ya? ¿Y por qué? porque la verdad es que lo leí por morbo, porque esa es la verdad. ¿Ya? Y cuando lo leí, bueno, mi hermana es profesora de religión también y ella me lo empezó a explicar y fue como un balazo en el cerebro, así como que, ¡puf! Como que empecé a entender muchas cosas, me pareció súper interesante las visiones que tiene y como que empecé a entenderlo por un lado más teológico. Fue como la primera vez que se me ocurrió leer la Biblia y fue como un revelador para mí, una cosa así. Claro, y el Apocalipsis también se le conoce como el libro de la revelación. Por eso de haber sido. Sí, claro. No, el libro del Apocalipsis es muy, muy bonito, de mucha simbología y Sí. donde uno puede profundizar mucho y doctrinalmente el mensaje central de la palabra de Dios también está ahí, sin duda. Y muy, muy buena tu intervención, Valeria. ¿Podemos avanzar en la siguiente diapositiva? Por favor, nuestro DJ, que está siempre muy atento. Es importante que nos hagamos esa pregunta. ¿Qué libro es que más me gusta a mí? A mí, dentro de los que me gusta también está el Cantar de los Cantares, porque es precioso, porque es la relación del esposo y la esposa, y de ahí se hace esa comparación de Jesús con la iglesia, Jesús el esposo y la iglesia en la esposa. Es muy bonito lo que va diciendo el mensaje que nos va diciendo el Cantar de los Cantares. Vamos a esperar la proyección. Yo hice eso un poquito, aunque ya lo hemos visto, yo lo voy a anunciar muy rápido, porque son cosas que ustedes manejan muy bien y el video nos lo decía muy bien, que la iba a seguir en dos partes, esto es para entrar en sintonía. Dos partes importantes, Antiguo Testamento, que son 40 y... ¿Cuántos libros son? 46. ¿Son de nuevo? 27. Perfecto. Recordemos que el Antiguo Testamento es preparación. ¿Para quién? ¿Qué preparaba el Antiguo Testamento? ¿A quién nos... La llegada de Jesús. ¿Y en el Nuevo Testamento qué sería lo nuclear? La vida de Jesús Jesús. en sí. La vida de Jesús en sí. El nacimiento del Mesías, ¿cierto? Quien nace después y toda la pasión, lo que significa, ¿no? Toda era una preparación para la venida de nuestro Salvador. Eso ustedes lo manejan súper bien. Avancemos a la siguiente diapositiva, por favor. Este material se les va a enviar, no se preocupen, ¿ya? Para que no estén ahí como así desesperados escribiendo en sus cuadernos de apuntes. Entonces se les va a enviar. Igual, esto ustedes lo vieron con el padre Cristian, pero también lo quise profundizar para entrar ahí en sintonía, como hemos dicho. ¿Y qué nos dice? Hablábamos del canon, el padre Cristian habló mucho del canon, le gusta y lo explica súper bien. La palabra canon significa metro, norma o una regla. Así, eso es canon. Durante los 3 primeros siglos se usó para designar la regla de la fe según la cual debe vivir el cristianismo. ¿Ya? Una regla, una norma, era para medir, ¿no?, la fe. Y miren que por eso es importante aprender, por eso es importante investigar, porque dentro de la historia de la humanidad, sin duda, está toda nuestra historia, también como iglesia, porque son dos aristas. La historia universal va muy ligada con la historia de la iglesia, y la iglesia muy ligada con nuestra historia, sin duda. Y miren lo que dice ahí, a partir del siglo IV, en ese uso general del término, se le agrega otro complementario y referido al elemento normativo de los libros inspirados por el Espíritu Santo. Recién ese jovencito que salía en el video nos decía, los libros sagrados fueron escritos por él y Dios los inspiró a que lo escribieran con sus propias manos. Pero vemos lo que también ustedes saben muy bien. El agiógrafo, ¿cierto?, el que escribe el texto bíblico, el libro, pero no escribe lo que él quiere, sino que es inspirado por el Espíritu Santo. Y recordemos lo que también ustedes lo manejan súper bien, que es lo que el escritor sagrado fue usando todo un contexto que le rodeó a él en ese tiempo, ¿ya? Guerras, hambrunas, luchas, divisiones, tragedias, dolores, y era la experiencia personal del geógrafo que lo utilizó, ese contexto vital del escritor sagrado, lo utilizó y fue escribiendo lo que solamente Dios le fue diciendo, pero teniendo en cuenta el contexto vital que ellos tenían, ¿ya?
Cuando nos reunimos hace pocos días, yo dije, es como que si igual se escribiera hoy en día, por ejemplo, un evangelio, y también usaríamos nuestro propio contexto. Tenemos guerras hoy en día, se acaba de finalizar, entre comillas, una guerra entre Irán y Israel. Israel ataca a Gaza, Rusia, Ucrania, hambrunas, pestes, pandemias, crisis sociales, y ese es nuestro contexto vital que sin duda lo usaríamos para escribir algo, digamos, si en este momento Dios nos dijera, ya, no sé, un nombre, ya Rita, escribe el libro este. La Rita usaría todo el contexto vital que ahora ella le está rodeando y se inspiraría. Se llama libros canónicos por haber sido reconocidos y como tales por la Iglesia y propuestos por ella a los creyentes como norma de fe y de vida cristiana. Avancemos. Muy bien, ahí en la palabra Biblia, ¿cierto? ¿Qué significa el Evangelio? Porque aquí ya vamos a entrar de lleno lo que es lo que es ya el Nuevo Testamento. Esto también el Padre se lo explicó. En griego profano, en griego común, dice Evangelio significa buena nueva. Eso ustedes también lo saben bien. Hoy podemos afirmar que para nosotros Evangelio significa buena noticia. Que nunca se nos olvide eso. El Evangelio siempre es la buena noticia. Y ustedes también, sin duda alguna, que yo le invito y lo motivo a la lectura, es que puedan leer lo que escribió también el Papa Francisco, La alegría del Evangelio, Evangelium Gaudium, que es tan bonito, porque ahí nos va enseñando el Papa Francisco, la Iglesia, en fin, el magisterio de la Iglesia, nos va enseñando la importancia de la palabra de Dios. Aquí estamos en una formación súper bonita, bíblica, con esfuerzo, con dedicación, con todo lo que significa formar agentes pastorales, y todo apunta a lo que también vamos a ver más adelante en septiembre, que es el mes de la Biblia, y también eso es importante. Ya antes le decíamos el mes de la Biblia, hoy en día se les dice el mes de la palabra. Entonces, ¿qué dice? Después de la resurrección de Jesucristo, cumpliendo con su mandato, los apóstoles anunciaron a todos la buena noticia de que Cristo había muerto por nuestros pecados y resucitado para darnos la vida nueva. ¿Ya? Recordemos que los evangelios, el núcleo central sin duda es Jesucristo, ¿cierto? Eso anuncia, el anuncio de la buena noticia, y está el envío. Es lo que sale en el último capítulo de Mateo, que nos dice al final, en el colofón, en la parte final del Evangelio de Mateo, nos dice la palabra ahí: vayan a todo el mundo, anuncien la buena noticia, bautícenlos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Ya? Por eso está el envío. Recordemos que Jesús reúne a los 12, están con él, los educa, les enseña, y después ya le da la misión, el envío que tienen que hacer. Y este envío se produce sin duda por el impulso del Espíritu Santo. No es una cosa antojadiza, no está netamente una voluntad humana, sino que por la fuerza del Espíritu Santo, en Pentecostés, también a nosotros se nos impulsa, se nos envía a ser testigos de la palabra y a anunciar la alegría del Evangelio. ¿Ya? Eso para que lo tengamos bien cada vez más claro, y que nos va a ayudar también a comprender mejor la palabra de Dios, que no es una cuestión netamente humana, sino que es algo que ha sido inspirado, motivado por el Espíritu Santo. El motor de la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Ya? Avancemos a la siguiente, por favor. Dice, en la nueva alianza, recordemos lo que decíamos recién, el Antiguo Testamento fue preparación, hubo una alianza primera, ¿cierto? Que sabemos muy bien lo que significó todo eso. Y en el Nuevo Testamento, Jesús es la nueva alianza. Voy a leer lo que sale esta día porque yo las coloqué porque son súper prácticas y están muy claritas. Dice, mediante la muerte y la resurrección de Jesús, en la antigua alianza con el pueblo de Israel, sucedió la nueva alianza, en un pacto de amistad que transformó radicalmente la relación con Dios y con la humanidad. En esta nueva alianza se cumplió, y llegó a su plenitud todo lo que estaba prefigurado y anunciado en la antigua alianza. Es decir, que todo lo que se anunció en el Antiguo Testamento llega a su plenitud y a su cumplimiento en el Nuevo Testamento,
en el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. ¿Ya? Todo lo que se anunció en el Antiguo Testamento se cumple plenamente en el Nuevo Testamento. Es una preparación. ¿Ya? Dice, Él, Jesús, para que aprendamos también esto, Él, Jesucristo, es el mediador de la nueva alianza, anunciado por los profetas y esperado por el pueblo elegido. Realiza esta alianza en su propia persona, estableciendo un vínculo indestructible entre Dios y los hombres. Cuando hablamos de la alianza del Antiguo Testamento, recordemos todo lo que significa lo que celebramos el día Jueves Santo, ¿no? La institución de la Eucaristía, donde Jesús ahí dice, esto ya no es el vino de acá, sino que es mi sangre que se derrama por ustedes. Este pan que significó la esclavitud de Egipto, ya no es tan solo eso, sino que más lo sobrepasa, porque es mi cuerpo que se entrega por ustedes, y todo el que come y bebe bebe mi sangre y come de mi cuerpo tendrá vida eterna, porque en Jesús está el cumplimiento perfecto, está pleno. La otra alianza era más basada en la fuerza humana, de todo lo que iban adelante, desde que Dios creó el universo, hasta lo que significó la entrada a la tierra prometida, la experiencia del desierto, la entrega del decálogo, la alianza en el Sinaí, todo eso, ¿no? Todos esos pactos que Dios fue haciendo también con los distintos personajes también del Antiguo Testamento, llega a su plenitud máxima en el Nuevo Testamento, en Jesús. Él, el único mediador entre Dios y nosotros, es Jesucristo. No hay otro mediador. Por si acaso, ¿ya? Para que no tengamos duda de eso. El único mediador entre nosotros es Jesucristo. Muy bien, avancemos. Y estos puntos los copió un poquito al Padre Cristian porque también es algo que tenemos que ir manejando súper bien nosotros. No es tan solo como llenarnos de intelectualidades o de, como nos decía también por ahí un profesor de la universidad, de farándula bíblica, sino que también hay que indagar un poquito, comenzar a bucear, a profundizar en lo que nos dice el magisterio de la iglesia, que también es muy importante. El magisterio es vital también en nuestra concepción como iglesia. Nosotros no creemos estas cosas como a tontas y a locas que a alguien se le ocurrió y quedó instaurado y quedó, no, sino que también el Espíritu Santo, a través de la historia, como decíamos recién, suscitó concilios, suscitó movimientos importantes dentro de la historia de la iglesia, y con ello sin duda también lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con la enseñanza bíblica, ¿no? Y también, si yo rescaté ese punto, que el Concilio de Trento, que sale ahí incluso la sesión y la fecha en que se hizo, donde se definió el canon, es decir, todos los libros que tenemos en la Biblia hoy, quedó zanjado en el Concilio de Trento en su cuarta sesión, el día 8 de abril de 1546. Y a algunos no les gusta la historia, dicen que una lata la historia, pero bueno, los que somos profesores, por lo menos a mí en lo personal me gusta mucho historia porque está todo unido, no hay nada que esté hecho al azar, todo se ha ido tejiendo a través de la historia, y lo que tenemos hoy como iglesia, hasta el 2025 que estamos, ha sido tejido también por el Espíritu Santo. Tenemos un Papa nuevo, el Papa León XIV, que lo encuentro un hombre humilde, una sonrisa muy amable, muy cercano, y eso es historia. Imagínense el año 2050, ya no va a estar el Papa León XIV, y a lo mejor muchos de nosotros no va a estar, y somos parte de la historia. Nosotros somos parte de esta historia presente, ¿no? El hoy de la iglesia somos nosotros, pero después vamos a hacer historia. Imagínate cuando llegue el año 3000, manda alguno a decir, oye, cuando en 2800, no sé, en la arquidiócesis de La Serena se hacían cursos bíblicos, se hacían formación a los pastorales, nos convocábamos en la asamblea arquidiocesana, cada parroquia tenía esta realidad pastoral, y vamos a ser parte de la historia, así como hoy muy fácilmente pescamos un libro de nuestra biblioteca personal y podemos ver descubrimientos de América, combates de Chile, independencia, guerras que hubieron, batallas que hubieron, y son parte de la historia. También nosotros hoy, desde la mirada eclesiológica, también somos parte de la historia, y eso es maravilloso porque no somos agentes pasivos, no somos tan como de brazos cruzados que pase la historia por delante de nosotros.
el Papa Francisco, cuando los que tuvimos la oportunidad de estar con él en Río de Janeiro, hace años atrás, cuando fue el Encuentro Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, dijo, no balconeen, es decir, que no nos quedáramos en el balcón solamente como espectadores, sino como protagonistas. Y los que estamos acá somos protagonistas de nuestras propias comunidades. No estamos en un balcón como abanicándonos que hagan las cosas, sino que somos, por el bautismo, por la fuerza del Espíritu Santo, somos protagonistas de la historia de la iglesia, protagonistas de la historia de salvación que va haciendo Dios con nosotros. ¿Ya? No somos un número, sino que somos almas, somos personas. ¿Ya? Así que, y aquí dice eso. Luego, ahí sale Dave Vernon, número 17, que yo cuando estuvimos juntos les recomendé, busquen este documento que está en internet, y hoy en día está todo muy accesible, yo sé que quizás para algunos es un poco más difícil. Y le dije, busquen el documento del Concilio Vaticano II, que es precioso. Y dentro de ese documento hay algunas constituciones que son re importantes. Pero aquí solamente voy a hacer mención de la Dei Verbum, y para también aprender, Dei Verbum significa la palabra de Dios, en latín. Y la Dei Verbum tiene varios numeritos, y la Dei Verbum número 17 nos dice lo que está ahí. Dice la palabra divina, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, se presenta y manifiesta su vigor de manera especial en los escritos del Nuevo Testamento, que es lo que estamos hablando. Pues al llegar la plenitud de los tiempos, hay una referencia bíblica de Gálatas 4:4, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Cristo instauró el reino de Dios en la tierra, manifestó a su Padre y a sí mismo con obras y palabras y complementó su obra con la muerte, resurrección y gloriosa ascensión, con la misión del Espíritu Santo, que es lo que hablábamos recién, lo que dice Mateo al final, el envío a la misión. Se dan cuenta de que hay todo un misterio de salvación, hay toda una historia de iglesia eclesiológica maravillosa, desde la revelación, cómo Dios preparó todo para el nacimiento de su Hijo, y todo llega a su plenitud en el Nuevo Testamento, con el nacimiento de nuestro Salvador, y lo cual sella, el broche de oro es esto lo que celebramos en Semana Santa, el trigo pascual, y el envío, ¿ya? El Pentecostés, el envío, todo lo que significa. Pero a mí ¿por qué coloqué este punto? Porque dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Cristo instauró el reino de Dios en tierra, manifestó a su Padre con sus obras y palabras. La fe, querido hermano, es hechos concretos. Yo no puedo decir, yo tengo mucha fe. A mí cuando me dicen eso, yo ahí cuando dudo, porque la fe se debe mostrar con hechos. ¿Ya? Yo no puedo decir, yo hasta el momento no me atrevo a decir que yo soy un hombre lleno de fe, porque soy débil, soy frágil, tengo tentaciones, tengo pereza, como todo el mundo, ¿ya? Pero hay que mostrar siempre con hechos concretos cuál es nuestra fe. Y como lo dice también muy bien San Pedro en sus cartas, tenemos que dar de manera coherente, dar testimonio de que yo creo en Dios, ¿ya? Racionalmente, no solo desde el suspiro humano, sino que yo tengo esta certeza absoluta, que nadie me la quita, que nadie me la roba. Ese hecho concreto, fundante, es lo que a mí me lleva a decir que yo creo en Dios. Que no lo creo tan solo por concepto que yo aprendí en un taller, sino porque mi experiencia personal me lleva a decir que yo creo en Dios por esto y por esto otro. Son que aunque hayan terremotos, aunque pase lo que pase, son nuestros propios hechos concretos que nos ayudan a decir, yo creo en Dios. ¿Ya? Y nadie, ninguna ideología, ni nada de lo que se esté planteando hoy en día a nivel social, que está cada vez más potente eso que aunque nos da quizás cierto temor, yo teniendo mi fe clara en Jesucristo, no temo. ¿Ya? No temo, porque yo creo en este Dios creador, creo en su Hijo Jesucristo y también creo en la fuerza santificadora del Espíritu Santo. ¿Ya? Hechos concretos. Había un profesor de la universidad que nos decía que nosotros éramos ese fervorismo
así como crónico. Ah, sí, ya. ¿Y dónde están los hechos? Pues y San Pablo dice, hechos concretos, ya no solamente de la boca hacia afuera, sino que también pasando por la propia vida nuestra. Avancemos, por favor. Otro importante también es Dei Verbum, dice, nadie ignora que entre todas las escrituras, incluso el Nuevo Testamento, los evangelios ocupan con razón el lugar preeminente, puesto que son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo encarnado, es decir, de nuestro Salvador. Ese sale en el Dei Verbum número 18. Eso es más extenso. Yo quise colocarlo más nuclear para que se nos pueda comprender bien, ¿ya? Como decía yo recién, eso se va a enviar, no se preocupen, ¿ya? Para que ustedes lo repasen en sus casas, lo lean, y si tienen duda también después la pueden consultar en la clase siguiente, sin ningún problema. Avancemos. Ahí tenemos ya, vamos a entrar ya como la estructura del Nuevo Testamento, que yo creo que ustedes se lo saben a la perfección, pero siempre es bueno mencionarlo, porque tenemos que ir todo avanzando al mismo ritmo dentro del taller que estamos haciendo. Sin duda aquí quizá hay alguno que sea más experto que yo, más experto que Jorge, más que el padre Cristian, y no pasa nada. Pero aquí tenemos que ir todos caminando al mismo tiempo. Entonces, como ustedes saben muy bien, el Nuevo Testamento se divide con 27 libros, tiene 4 evangelios, están los Hechos de los Apóstoles, están las cartas de San Pablo, que son 14, ahí dice Corpus Paulinum, que es lo mismo las cartas de San Pablo, que son 14 cartas maravillosas que escribió San Pablo, con todo lo que tocó ir a San Pablo, con sus viajes apostólicos, con sus misiones, con su manera de ser tan propia de San Pablo, lo relata magníficamente en las epístolas, ¿no? Y él escribió 14 cartas que son maravillosas, que es para leerlas de rodillas, ¿ya? Luego de las cartas de San Pablo vienen las cartas católicas, y ahí hay una división, o hay también un que nos va indicando cómo se constituyen las cartas católicas. Están las cartas de Santiago, una y dos, la primera y la segunda de Pedro. También está el Corpus Juánico, Juan también tiene unas cartas. Está la primera, la segunda y la tercera de Juan, y también está la de Judas. Esas son las cartas católicas, ¿ya? Entonces, y el Apocalipsis, como recién decía aquí una hermana que le llamaba, se impresionó al comprender los códigos, por decirlo de alguna manera, que está escrito en el Apocalipsis, y eso constituye lo que es el cuerpo del Nuevo Testamento. 27 libros, repito nuevamente, 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, las cartas católicas y finalmente el libro del Apocalipsis. ¿Ya? Esa es la estructura que tiene el Nuevo Testamento. ¿Ya? Aquí vamos, son preguntas ya para que ustedes puedan interactuar, y así yo descanso un poquito de mi voz. Ahí yo lo que interactuemos, así como yo pienso que estoy con un curso de kinder, ustedes son los alumnos del kinder, ¿ya? Hay unas preguntas ahí que son re fáciles, y sería 1, 2, 3, 4, 5 preguntas re fáciles. Cosas que le llamen la atención. Alguien que quiera compartir. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? ¿Qué puede responder eso? Es Mateo, Marcos y Lucas. Muy bien, Carmen, gracias. Siguiente pregunta, otro voluntario o voluntaria. Aquí hay que estar, así como el programa de Don Francisco, hay que estar súper atento a la jugada. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la característica que tiene el Evangelio de Mateo? ¿Alguien sabe algo especial de Mateo? Se durmieron. ¿Alguien sabe cuál es la característica o que sepa algo del Evangelio de Mateo? Se durmieron los 81. En el Evangelio No de sé si ayer, Jesús le pregunta, hace la pregunta de quién es él. ¿Ya? Y varios no sabían. Y ¿Ya? ahí dice que Pedro le dice que es el Hijo de Dios.
Entonces él dice que no se lo dijo a nadie, sino que fue su padre el que le dijo que era, claro. Y en él construye la iglesia. Entonces ahí nace nuestra iglesia de Pedro. Y lo que desate y ate, esta es para mí, en esa parte es donde ya nace lo que es la iglesia. Claro. Porque Jesús lo... Y aparte que ayer era Pedro. San Pedro y San Pablo. Sí. Que pues tenía esa connotación del Evangelio, y se supone que ayer rezamos por el Papa León, ¿cierto? Eduardo, Gonzalo Meri por acá. Una consulta, el padre Cristian Montenegro explicaba también que el Evangelio de Mateo tenía la característica del cumplimiento de la Escritura en el 1, 17, 25, 31 y 46. Sí, súper bien, Gonzalo. Es el evangelio más antiguo del Nuevo Testamento, que se escribió primero. Oiga, y hay un apartado del Evangelio de Mateo que es muy bacán, como dicen los chiquillos hoy día, es muy bacán, y que tiene como 3 capítulos. Es un solo bloque, pero que tiene 3 capítulos. ¿Se le ocurre por ahí qué cosa haría lo importante en Mateo? ¿De Mateo? Sí, de Mateo. Que Mateo destaca la figura de Cristo como predicador y maestro de la Escritura. Ya, un poquito más aterrizado. Y que Jesús lo dijo en un lugar muy importante de Tierra Santa. Y todos lo sabemos, pero... Y comienza con la letra S. La predicación en el monte Sinaí. Muy bien, el sermón, ¿no? El sermón de la montaña. Claro. Recordemos que el sermón de la montaña está en el capítulo 5, 6 y 7. ¿Ya? Eduardo, una consulta. El sermón de la montaña es la estructura de la teología religiosa, o la teodicea, en este caso religiosa, en Hegel. Lo cita mucho Hegel, el sermón de la montaña. Mi pregunta es la siguiente: ¿el sermón de la montaña contiene toda la ética y la moral cristiana en toda su dimensión? Esa es mi consulta. Sí, sin duda alguna, Gonzalo, porque yo me acuerdo, yo lo explico bien sencillo, yo no soy complicado para poder explicar. Yo le voy a explicar como yo lo aprendí, ¿ya? Y ya, usando términos así bien coloquiales, bien simples. Un señor que yo conocí por ahí, en España, hace años atrás, decía: el sermón de la montaña es la radiografía de un cristiano. Sí. Porque la primera parte es bonita, son las bienaventurados los pobres, porque ya, bienaventurados los tristes porque serán consolados. Pero después si vamos leyendo 5, 6 y 7, hay toda una enseñanza en que después el mismo sermón nos va diciendo: que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, si alguien te abofetea, preséntale la otra mejilla, y así empieza, ¿no? El sermón es maravilloso. Y por eso también yo siempre cito lo que me enseñó este sacerdote español, que decía: es una radiografía del cristiano. Si queríamos saber o queremos saber si tenemos fe y tenemos el Espíritu de Jesucristo, leamos el Sermón del Monte, nos decía, y comparemos la enseñanza del Sermón del Monte de Mateo y comparémoslas con nuestra propia vida. ¿Se asemejan, se acercan o se distancian? Por eso es tan importante el Sermón de la Montaña, ¿ya? El llamado a vivir en la fe, el llamado a vivir en la providencia, mirar las aves del cielo, no siembran ni cosechan, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Eso es lo nuclear del Evangelio de Mateo. Es, como lo decía muy bien Gonzalo, nos va enseñando también cómo debe ser nuestra vida cristiana, ¿ya? No decir, no todo el que se sabe dice Señor, Señor, o decir yo creo en Dios, amo en Dios, pero al final no me relaciono bien con los que están al lado mío. Eso también son cosas que van en contra de lo que yo puedo profesar. Como también lo enseña la palabra de Dios, que lo que yo profeso con mi boca también lo pueda sentir en el corazón. No solamente de la boca hacia afuera, sino que también como experiencia vital personal, sin duda, porque la conversión es personal, ¿ya? Y la salvación es personal. Muy bien, vamos a la siguiente. Oye, son súper secos ustedes. Me faltan preguntas todavía.
Dice, ¿cuál es la característica principal del Evangelio de Lucas? Y recién una hermana lo dijo, quizás lo puede repetir, que dice que ella le confundió. ¿Lucas? De Lucas. Ujú. Sí, la misericordia de Lucas, la parábola del niño, del hijo pródigo, tiene tanta. Sí. A mí me encanta. Sí, y ahí hay una enseñanza ahí también tan bonita, porque dicen que el evangelio que más habla de María, o el evangelio más mariano, es el de Lucas. De Lucas, sí. Tiene esa connotación. Vamos Yo a la soy última. muy mariana. Muy bien. ¿Cuál es la característica principal del evangelio de Marcos? Alguien, antes que se nos pille el tiempo. Ustedes están buscando en internet, los pillé. Se dice que es uno de los evangelios más antiguos, porque tiene como las bases de los evangelios sinópticos. Exactamente. Oye, y la última. ¿Alguien le llama la atención una cosa importante del evangelio de Juan? ¿O cuál será lo más central del evangelio de Juan? El Apocalipsis. Es un evangelio más teológico. Ya. ¿Y les llama la atención algún capítulo en especial? Habla de la Eucaristía. Muy bien, muy bien. ¿Quién habló? ¿Don Carlos? Sí. Carlos, muy bien, la Eucaristía. ¿Y tú sabes más o menos en qué capítulo de Juan sale eso? Del 10, capítulo 10 o 14. Ya. O sea, en adelante. Del 10 hacia adelante. El pan de... El pan de vida. El pan de vida. Yo soy el pan de vida. De ahí viene, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Y una vez cantamos algunas canciones en nuestras misas y Eucaristía, y son netamente bíblicas, ¿no? Bien, avanzamos porque no sé si me va a alcanzar para más. Ahí es Jorge. Me quedan 15 minutos. Vamos a entrar en conceptos, ¿ya? En conceptos claves. Estamos viendo aquí el Evangelio sinópticos, ¿ya? El concepto dice, como saben, nuestro idioma y todo lo que se ha escrito en la Biblia, muchas, sobre todo el Nuevo Testamento, tiene sin duda una connotación del griego, ¿ya? Y ahí se viene la etimología de la palabra sinóptico, ¿no? Que es sin, que significa juntos, y opsis, que significa ver. Esa es una explicación súper técnica, pero es bonito y me encanta también que aprendamos estas cosas porque todo tiene una etimología, todo tiene un origen, y eso también nos sitúa, ¿no? Yo sé que por ahí el Gonzalo es periodista, y yo sé que a lo mejor a él le fascina la etimología, porque un periodista tiene que tener un súper buen vocablo. La lectura asidua, la comprensión lectora, también va enriqueciendo nuestro lenguaje. Y qué más si leemos, cuánto más si leemos también la Biblia, la Sagrada Escritura, o como decíamos recién, algún texto específico que nos guste. Siempre rumiar la palabra, hay que rumiarla, y nunca va a ser la misma, porque cuando yo puedo leer, así como esta hermana que le fascina el hijo pródigo, lo puede leer distintas veces en el año, pero su disposición espiritual va a ser siempre distinta, ¿no? Así que nos dice ahí, dice, recopilación de datos acerca de los puntos de una obra o tema en particular, para otorgar al lector o espectador un extracto de los aspectos más relevantes, del asunto, y formándole una visión general de una manera resumida y adecuada. Y ahí salió yo lo copié del Wikipedia, del Google, porque encontré que era tan práctico, dije, ¿cómo le explico de manera más sencilla a estos hermanos lo que es la etimología del concepto sinóptico? Pues se dan cuenta que ustedes saben muy bien que estos evangelios sinópticos, que son 3, tienen una fuente en común, que es la fuente Q, que eso también lo vamos a ver más adelante. Pero si uno compara, hace este cuadro sinóptico con los 3 evangelios y colocamos los textos bíblicos, se relacionan súper bien porque tienen una fuente en común. ¿Y cuál es el objetivo? Que podamos también comprender mucho mejor el mensaje o la revelación que Dios nos quiere enseñar, o la enseñanza que también Jesús mismo nos está diciendo a cada vez que se proclama su palabra, para comprenderlo de mejor manera.
¿no? Más, sea más... Hay algunos que le ponen un acento en alguna palabra, el otro le pone un acento en otra circunstancia, más quizá del escenario donde se realizó tal milagro, un ejemplo, o quizá el otro tuvo una mirada más cristológica, así se va moviendo este cuadro sinóptico, estos 3 evangelios se van moviendo, pero el objetivo único es poder comprender de mejor manera en la revelación misma en la Sagrada Escritura. ¿Ya? ¿Podemos avanzar? ¿Ya? Dice, la denominación de los evangelios sinópticos se utiliza para hacer referencias a 3 de los 4 evangelios canónicos, en concreto, los evangelios de Mateo, Marco y Lucas, en razón a su afinidad y sus semejanzas en cuanto al orden de la narración y al contenido. ¿Ya? Es un poco lo que yo expliqué recién, ¿sí? Este es como una redundancia, ¿ya? Sabemos bien cuáles son los evangelios sinópticos, pero tienen también sin duda una finalidad o una razón con su semejanza en cuanto al orden de la narración y al contenido. ¿Ya? Los evangelios sinópticos tienen una fuente en común, yo recién la acabo de decir, le iba a hacer como pregunta, pero me adelanté yo. Yo creo que quizá algunos pueden saber muy bien lo que es la fuente Q, pero más adelante, como estamos hoy es el primer día, vamos a descubrir bien qué es la fuente Q para que podamos comprender el por qué estos 3 evangelios sinópticos tienen esa fuente en común. Yo la otra vez que les compartí, no sé si fue con ustedes o con otro, yo tuve la gracia de ir a Tierra Santa en marzo, antes que caiga la escoba, y fuimos a Qumran, y en Qumran están las excavaciones que se hicieron, donde se encontraron los rollos, rollos de textos bíblicos, y están ahí, y es impresionante que uno pueda, como decíamos hace poquito, palpar la historia. Ya no es un cuento que yo escuché cuando un profesor me lo enseñó, o cuando yo estaba más joven y me preparaba también para ser un buen catequista. Estar ahí en estos lugares sagrados, santos, es, como se dice, es vivir el quinto evangelio. Y los que fuimos tuvimos la gracia de ir a Qumran, y a mí me impresionó porque está todo ahí, hay imágenes, hay videos que muestran a estos excavadores, estos arqueológicos que encontraron estas vasijas con los rollos y todo lo que significó aquello, y que ha sido un avance, ha sido un regalo de Dios, del Espíritu Santo, y que, como decíamos recién también, que no es algo antojadizo, sino que está toda la historia ligada, ¿se dan cuenta? Nuestra historia está toda ligada, no hay nada al azar. Y estar ahí en ese momento fue súper significativo. Yo me tomé fotos del lugar, en fin, y es muy, muy significativo. Hay como un espacio del museo inmenso que se adaptó como que fuera una cueva, y ahí te van relatando cómo fue el proceso de búsqueda. Así que hay muchas cosas tan interesantes en Tierra Santa que vale la pena ir. Y lamentablemente hay una guerra macabra donde se están matando unos con otros, y está muy lejos. Esa realidad del Israel de hoy está muy lejos de este Israel que Dios se preparó como un pueblo. Hay una cuestión netamente política, de una fe mal entendida, de una comprensión de la revelación mal comprendida. Ya sabemos la fuente Q, es la fuente que une estos 3 primeros evangelios. Lo vamos a ir aprendiendo. Yo ahí seguramente les voy a mostrar algunas de estas imágenes que significó el que estén ahí, y está muy cerca del Mar Muerto. Yo no pareciera que estuviera más lejos, y está súper, súper cerca. De ahí, Israel es chiquitito, no es muy grande. Avanzamos. Ahí es también un poco de referencia a lo que hacíamos recién. Sinóptico proviene de las raíces del griego sin, que significa junto, y opsis, que es ver, de ahí se compone la palabra. La palabra sinóptico indica que los contenidos de estos 3 evangelios pueden disponerse para ver vistos juntos, bien en columnas verticales, paralelas, bien en sentido horizontal. Es decir, que todo va bien, porque cuando se hacen cuadros se comprende mejor. Lo que decíamos también recién, lo explicábamos hace un momentito atrás, ¿ya? Yo también, de la medida que vayamos avanzando, le voy a ir mostrando imágenes para que vayamos comprendiendo. Quizá alguno, yo le digo un cuadro sinóptico, a lo mejor quizá alguno no va a saber lo que es un cuadro sinóptico, pero yo lo voy a mostrar en una imagen donde quizás un texto bíblico, el mismo texto en los 3 evangelios, y vamos a ver ahí un cuadro sinóptico.
y uno aprende, es impresionante. Cuando yo estudiaba la teología en la Católica del Norte, nos hacían hacer cuadros sinópticos con un texto específico cada estudiante. Y descubríamos cosas nuevas, una mirada distinta, pero el objetivo central nuclear siempre es el mismo, ¿ya? Y ahí coloqué a esos 3 amigos nuestros, que lo encontré como divertido para minimizar un poco la diapositiva, ¿ya? Avanzamos. Ya, tarea para casa. Recordemos que nosotros, si yo mal no recuerdo, son los lunes y los miércoles, ¿cierto? Ahí, ¿qué vamos a...? Es una tarea muy breve. Yo en cada clase, esto es como una introducción, ¿ya? Pues algunas cosas ya las pasé un poquito más rápida porque después va a haber una profundización de aquellos elementos. De la próxima clase, ¿qué es lo que tenemos que trabajar de aquí al miércoles? La pregunta es, ¿cuál es la estructura que nos presenta en el Evangelio de Mateo? Cada evangelio tiene una estructura. Lo que tienen que ustedes hacer es buscar cuál es esa estructura o cómo es esa estructura que nos presenta Mateo en su evangelio. Y yo les recomiendo que, no sé si el padre Quiter lo hacían, yo creo que quizás también lo hicieron, que en su cuadernito de apuntes lo armen tranquilamente, ¿ya? Y uno pueden buscar, investigar, ustedes vean la manera como lo van a investigar, pueden usar la Biblia inmediatamente tal, o bien si alguien tiene facilidades para investigar a través de la internet, lo pueden hacer sin ningún problema, porque hay que sacarle provecho a la tecnología también, darle un buen uso a la tecnología, y buscar cuál es la estructura de Mateo, solamente Mateo, no se vayan para los otros evangelios, porque el miércoles vamos a comenzar a ver ya lo que es el evangelio de Mateo, ¿ya? ¿Se comprende bien? ¿Cuál es la estructura que nos presenta Mateo? Sí, comienza con el nacimiento. Sí, eso lo tienes que investigar, Jesucristo. lo tienes que investigar, anotar en tu cuaderno y te lo voy a preguntar la próxima clase, es lo que dije yo, ¿ya? La pregunta, la vuelvo a repetir, ¿cuál es la estructura que nos presenta el Evangelio de Mateo? Investigar y anotarlas en tu cuaderno de apuntes. Pongan atención a la tercera barrita que está ahí de color verde más oscuro. Se preguntará de forma aleatoria a cualquier estudiante que esté presente en la clase. Así que yo voy a estar ahí con mi supercomputador, super tecnológico que tengo yo. No, sí, el computador es más viejo que yo. Y le voy a preguntar, ejemplo, a tal persona, ¿cómo le fue en la tarea? Y ella va a tener ahí unos minutos para poder explicar bien cómo cree ella lo que investigó, cómo es la estructura que nos presenta el Evangelio de Mateo. ¿Se comprende bien? Sí. Muy bien. Excelente. Avancemos. No sé si me queda otra diapo. Ok. La oración. Diga, la Virgen María, nunca tenemos que dejarla de la oración. Dijo mi hermana, yo soy súper mariana. Yo creo que el que no es mariano está perdido, por decirlo de alguna manera, porque nuestra vida se comprende sin duda también de la generosidad de la Virgen María, una mujer prudente, arriesgada, misionera, con todas las virtudes que pueda tener la Virgen María. Yo visito muchas comunidades en el Limarí y siempre le digo a la gente, si descubrimos que nos falta alguna virtud, pidámosela a la Virgen. Y la gente como que se empieza a reír y se miran entre ellos. Claro, porque quizás nos falta más paciencia, quizás nos falta más fe, quizás nos falta más caridad, más disponibilidad, ser más arriesgados, quizás ser más generosos. La Virgen María fue una mujer tremendamente generosa en decir sí a esta invitación que Dios le hizo, a ser la madre de su hijo. Creo que esa generosidad también la tenemos que aprender nosotros. Imagínense la Virgen María con todo lo que significaba su estado, lo que significó movilizarse a tantos lugares, estuvo con su prima, todo. Es una disponibilidad impresionante, que yo creo que esa disponibilidad la tenemos que tener todos como discípulos y misioneros que somos también dentro de la iglesia. Quiero invitar que podamos hacer también esta oración final
en que nos dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies Nuestras súplicas en la necesidad, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. María, Madre y Reina de Chile, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ahora que en julio viene la Virgen del Carmen, por lo que eso también ahí sin duda, Madre y Reina de Chile, tenemos mucho que aprender. Así que yo espero haber sido lo más claro posible. Y esto de interactuar, yo creo que ayuda mucho ver un video también. Me quedó uno pendiente, pero va a haber un momento oportuno para poder mostrarlo, porque también aprendemos también a través de la vista, ¿no? A través de la conversación y de todo lo que significa. Así que, sí. Estimado don Jorge Ramírez Flores. Muy bien, don Eduardo, muy bonita clase, muy buena introducción a los sinópticos. Gracias por la clase, gracias a todos los participantes, los animo y los invito más bien a no desanimarnos. Hoy día tuvimos no tan alta asistencia como creemos que es el frío que nos está pasando la cuenta, así que nos animamos y hacer como hemos sido hasta el momento muy responsables con nuestras tareas, así como fuimos con el padre Cristian rigurosos en las tareas, también con nuestro profesor Eduardo, que nos va a introducir en este mundo maravilloso del mundo de los sinópticos. Así que gracias, profesor Eduardo, y estimados estudiantes, nos vemos el próximo miércoles a las 19:30 horas por este mismo canal, por esta misma sintonía. Bendiciones a todos y sigamos orando unos por otros. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, Jorge, gracias por todo. Gracias por la buena noticia que nos diste.